ofreciendo contenido para la vida cotidiana. Transmitimos lo mejor de la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. ¿Qué tal, amigos de Factor Desconocido? Bienvenidos a la señal de www.smradio.com y a través también de Facebook nos puede ver y compartir con nosotros todo lo relacionado a los temas de misterio. Hoy tenemos un programa muy especial y un invitado también bastante especial. Pero antes le doy la bienvenida a mi buen amigo Rafael Álvarez. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Pues con mucho gusto y toda la actitud aquí de venir a platicar acerca de estos temas. Muchas gracias a todos por su tiempo, paciencia y atención de estarnos viendo y escuchando a través de la señal de SM Radio. Y bueno, pues bienvenidos al programa. En un momento vamos a continuar con la entrevista. Vamos a ir a un corte primero. Y ¿sabes qué, Rafael? Me quedé esperando pues lo que dijo Chico Javier, ¿no? El día 20 de julio. Sí. O lo que se dijo en internet de que pues aparentemente iban a darse a conocer estas entidades del espacio, y pues yo me quedé esperando. Sí, bueno, es que hay varias interpretaciones, porque hay unos que dicen que dijo lo que no dijo, y bueno, ahí hay muchos temas, ¿no? Hay mucha polémica, pero pues sí, es un tema que causó mucha expectación, mucha expectativa, y bueno, pues al final de cuentas, a los que estaban esperando que ese 20 de julio o 19 de julio sucediera algo, pues en realidad a lo mejor no se habían dado cuenta de que ya había sucedido desde hace muchos años, ¿no? Pues sí. O sea, ellos ya están aquí. Pues ya ves, ya está eventos de Facebook, ¿no? Del Área 51 y todo ese tipo de cosas, yo sí, también. Sí, pero pues ya están aquí desde hace mucho, ¿no? Entonces... Pues bueno, vamos a un corte y continuamos aquí en Factor Desconocido. Les recuerdo www.smradio.com y también en Facebook Live. Regresando, vamos a la entrevista con nuestro invitado especial. Queremos que llegues a tiempo. Por eso estamos repavimentando y dando mantenimiento a decenas de calles. Sincronizamos los semáforos y agilizamos la vialidad. Brindamos transporte escolar a miles de niños y jóvenes. Todo esto para que vayas y vengas más rápido y más cómodo. Porque Querétaro lo hacemos todos. Municipio de Querétaro. Ven a conocer Cibatá y descubre por qué somos la primera comunidad planeada. Pregunta por nuestra privada turquesa con lotes residenciales desde 174 metros cuadrados. Vive en el mejor lugar. Vive en Cibatá. Cibatá.com. Respetable público, lucharán a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. En esta esquina, Claudio y Manny. Y en esta otra, el invencible Ursus y usted, el público apasionado de la lucha libre. Las mejores llaves, los golpes más espectaculares, rudos contra técnicos. Apasionate de la verdadera lucha libre profesional. Tao, lucha sin límite de tiempo. Con Claudio Angulo, Manny y Ursus. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, ahora por SM Radio. Contenido inteligente. ¿Qué sucede cuando 3 periodistas se reúnen? ¿Dialogan? ¿Discuten? ¿Critican?
Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información, teniendo siempre algo que contar. Fernando Paniagua, Guillermo González Hudson y Paco Hernández te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en Círculos, la revista informativa de SM Radio. ¡Te esperamos! Crónicas de la verdad. Crónicas de la verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. El silencio dice más que 1000 palabras. Por eso estamos decididas a no callar, a decirlo con ganas, a gritarlo con fuerza y a utilizar todos los medios que sean necesarios para ser escuchadas. Por mis ovarios. Periodismo femenino en una revista informativa de opinión y denuncia, en donde tú podrás alzar la voz. Con Rebeca Monroy y grandes mujeres como tú. Miércoles 11 de la mañana por SM Radio. Contenido inteligente. Hola, mi nombre es Rox Romero y estaré contigo en SM Fit para darte consejos de una vida saludable, en donde encontrarás rutinas, consejos y tips de nutrición, outfit para cada estilo de cuerpo, además de invitados especiales. Todos los miércoles a las 12 del día por SM Radio. Contenido inteligente. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @smradiomx. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Regresamos aquí a Factor Desconocido y bueno, como ya les habíamos anticipado en el teaser, en el bloque anterior, pues tenemos un invitado muy especial, un colega y por supuesto antes que todo un amigo que ya lleva muchos años en la investigación de los temas de misterio, específicamente el tema del fenómeno OVNI, también criptozoología, fantasmas. Ayer estábamos platicando Rafael y un servidor en un directo que tuvimos acerca de las metodologías para poder captar psicofonías o parafonías, estos audios que aparentemente son pues de entidades o de otro tipo de dimensiones paralelas. Me estoy refiriendo sin lugar a dudas a nuestro buen amigo Salvador Mora, director del grupo La Esfera Azul y colaborador de diferentes programas a nivel internacional, desde Argentina, Estados Unidos, en Europa. Y pues bueno, ¿para qué les digo más? Le doy la bienvenida a mi buen amigo Salvador Mora, director del grupo La Esfera Azul. ¿Cómo estás, mi querido chava? Mi estimado Arto, pues un gran gusto siempre estar contigo en tu programa, contigo también, mi estimado Rafa, y con todo su amable auditorio. Y pues agradeciendo también siempre las palabras para tu servidor. Y como bien dices, aparte de colegas, siempre somos grandes amigos desde hace muchos años. Sí, él ya había tenido participación aquí en Factor Desconocido vía telefónica. Y en aquel entonces, diría la Biblia, cuando Factor Desconocido estaba también en televisión, también tuvo muchas participaciones el buen Salvador y que, pues bueno, tuvieron mucha aceptación. Y en lo particular lo considero uno de los investigadores y difusores de los temas de misterios pues más serios en la República Mexicana y un
representante de este tipo de temas a nivel internacional bastante digno. Creo que hay en este momento una situación compleja, así lo hemos podido observar en diferentes entrevistas que nos han hecho. Ahora más recientemente Elizabeth Ramírez de Radio Rancagua, allá en Chile, nos preguntaba acerca de la situación de la investigación o el estatus de la investigación en México en los temas de misterios. Es creíble, hay una buena metodología, hay una buena forma de difusión al respecto. ¿Tú qué opinas, mi querido Salvador? ¿Cuál es el estatus en este momento de la investigación de temas de misterio en la República Mexicana? Gracias, Artur. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Mira, desafortunadamente, y diciéndolo con todas sus letras como debe de ser, en este año 2019, la investigación en general de misterios, llámese el fenómeno OVNI, los fenómenos paranormales, la criptozoología y todo lo relacionado en los mismos, estamos en un estancamiento. Ahora sí que desafortunadamente no vamos ni para adelante ni para atrás. ¿Por qué? Porque ha permeado, reitero, desafortunadamente desde hace unos años a la actualidad, pues el ego, el orgullo, esa necesidad, valga la expresión también, pues malsana, negativa, y no voy a decir específicamente quiénes, pero sí muchas personas que a veces se autonombran investigadores y que no pasan de ser pseudo investigadores. ¿Por qué? Porque no se aporta nada con el ego, repito, y con el orgullo a estas temáticas. Y esto automáticamente pues no se percatan que con los medios de comunicación actuales pues hay muchas personas que pueden estar atentos a lo que se dice, a lo que se hace, a lo que se menciona, y que en vez de darle un cariz de seriedad, se le da un tono de broma, un tono de burla, y pues, repito, no estamos avanzando, no estamos evolucionando, lo que hace años o incluso décadas, precursores de este tema, del fenómeno OVNI, por ejemplo, don Pedro Ferrer Santa Cruz, en paz descanse, hizo con su primer programa del tema en México, Un Mundo Nos Vigila, entre varios más muy rescatables. Ahora, cabe hacer mención esta pregunta en voz alta. ¿Cómo es posible que antes, cuando había menos recursos de comunicación, menos recursos tecnológicos, se hacía mucho más por el tema, y ahora que hay muchos más recursos de comunicación, muchos más recursos tecnológicos, se hace menos por el tema? Considero, repito y acentúo, muy posiblemente un factor a esto se deba el ego y el orgullo por destacar, por decir, ¿sabes qué? Ahora en estos canales por internet, a ver quién tiene más visualizaciones, quién tiene más suscriptores, y no me importa que lo que saque sea un copy-paste, que lo que saque sea falso, no me importa investigar más allá del escritorio, no me importa hacer una investigación de campo, y con esto se le está haciendo un daño tremendo, tremendo a la investigación de este tema, por lo que hago un llamado abierto a través de tu excelente programa, Artur, a todas las personas que nos estén sintonizando, que nos estén viendo y escuchando, tanto a los investigadores que ya tienen tiempo en esto, como a las personas que van iniciando, que el objetivo no es llegar, sino mantenerse, ser constantes, viendo el cielo con los pies en la tierra, porque estos temas obviamente tienen mucho de verdad, muchísimo. El grupo, perdón que te interrumpa, Salvador, el grupo La Esfera Azul, como bien lo habíamos platicado con anterioridad, pues ya cumple aproximadamente más de 15 años, ¿no? 20 años. Tú has tenido la oportunidad, ustedes han tenido la oportunidad de organizar muchos congresos, tanto nacionales como internacionales. He tenido la oportunidad también de participar en el último congreso internacional que realizaste allá en la ciudad de Morelia. Y ya es un gran esfuerzo por difundir, por compartir la información con el público. ¿Tú qué sientes en este momento como investigador, como organizador también de estos eventos? El ver que ahora hay pues un montón de canales de YouTube que te dicen cualquier cantidad de tonterías y que pues bueno, están de alguna manera malinformando a los nuevos interesados, a las nuevas generaciones. ¿Tú qué sientes? ¿Qué opinas al respecto? Sí, Artur, mira, considero que como bien dices, hay mucha paja, como decimos en México, del tema, mucha desinformación. Las personas se han de preguntar, bueno, ¿cómo podemos saber qué es real, qué es auténtico y qué no lo es? Como investigadores o quien se autonombre investigador, tiene la obligación, y lo repito, la obligación de que si dice, ¿sabes qué es este video, este audio, esta imagen es auténtico?
mostrar también las investigaciones en las cuales se basa para decir que es auténtico. Llámese análisis de imagen, llámese pruebas de laboratorio, llámese investigación de campo. Y también, si dice que este caso en cuestión es falso, igualmente, decir el por qué es falso. No es nada más decir esto es falso por esto o esto es verdadero por esto. No es solamente aplicar unos 2, 3 filtros sobre una imagen. Es realmente hacer toda una investigación, repito, de campo, totalmente a fondo. Esto considero es lo que se hará y que se pueda rescatar la investigación de misterios en general en nuestro país. ¿Por qué? Porque mencionas algo muy cierto, mi estimado Arthur. El hecho de que en varios canales por internet haya ya pues muchísimas personas con canales de misterio, por así decirlo, no quiere decir, y aplicar esa máxima, no quiere decir que siempre el más o los más conocidos sean el mejor o los mejores. Esto no es una competencia, digámoslo así, sino al contrario. El hecho de decir, sabes que yo te estoy mostrando una investigación, pero no para que me conozcas a mí, o no para que veas a cuántos suscriptores o cuántos likes o cuántas visualizaciones estoy teniendo. No, sino el llegar o tratar de hacer camino para llegar a hipótesis o conclusiones de estos temas que, repito, el 100% de los mismos podemos decir que entre el 80 y el 90% tienen una explicación lógica, una explicación racional. El restante 10-20% no lo tiene. Y es ahí donde entramos nosotros y hacer de la mano precisamente a veces lo que muchos escépticos con equilibrio, enseguida menciono por qué lo digo con equilibrio, quieren inmiscuir mucho a los científicos, precisamente para tener bases sólidas y poder decidir y decir si algo se trata de algo falso o verdadero. ¿Por qué lo menciono? Porque muchos a veces se paran el cuello, lo decía fuera de cámaras, a veces valga la expresión, y lo digo con todo respeto, pero como decimos también en México, al que le quede el saco que se lo ponga, que se ponen los lentes en la punta de la nariz, o que de repente por el hecho de estar con la pipa en la mano y fumando, con eso ya piensan que son sumamente intelectuales, y eso no lleva a nada. Un auténtico escéptico es el que inquiere, el que difiere, pero con argumentos, con razones de peso. No negar por negar. Exactamente, no negar por negar, porque el tema de misterios en general, repito, llámese ovnis, paranormal, criptozoología, etcétera, no es una cuestión de fe, no es cuestión de decir yo creo en esto. Tenemos como mexicanos una mala costumbre en este tema de decir, ¿tú crees en los ovnis? ¿Tú crees en fantasmas? ¿Tú crees en el chupacabras? Aquí no se trata de creer, no se trata de decir yo sí creo, tú no crees. No es una cuestión de fe, es una cuestión de investigación. ¿Sabes qué? Un ejemplo, el caso del chupacabras de 1996, que fue en Tinguindín, Michoacán, fue verdad por esto y esto y esto y esto, porque estuvo el ejército acordonando el lugar, porque estuvieron periodistas del diario de circulación estatal más conocido en la entidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que puede ser una razón de peso a que nada más decir, sí, es que yo escuché o supe qué pasó. ¿En qué punto, Salvador, hubo esa debacle? Porque hace unos días yo estaba viendo, para las demás personas ya un poco más mayores que yo, pues les tocó escuchar y ver también a don Pedro Ferri Santa Cruz, ¿no? En este programa, legendario programa de tema de misterios, ¿no? Un mundo nos vigila. A mí me tocó ver los maratónicos debates de los programas de Nino Canún, en donde, bueno, se daban estas conversaciones, estos puntos de vista entre escépticos y se les denominaba creyentes o investigadores o ufólogos, ¿no? Y desde mi muy particular punto de vista, a raíz de estos programas se generó una expectativa muy importante en el tema de los no identificados en México, no solamente al interior de la República Mexicana, sino al exterior. México, me atrevería a decir, fue punta de lanza en muchas investigaciones, en muchos videos, en mucho material que se dio a conocer en su momento, ¿no? Claro que pues evidentemente, como ya lo habíamos dicho, ¿no? En aquel entonces, pues una persona era la que dominaba el medio masivo de comunicación. Me estoy refiriendo a Jaime Maussan. Yo no tengo ningún problema en comentarlo. ¿Por qué? Porque él tenía acceso precisamente a un medio de comunicación, tal vez en aquel entonces único y masivo, que era Televisa, o es Televisa en este momento. Entonces, ¿cuál crees que haya sido el punto de declive para que, pues, en este momento la opinión internacional, pues sí, ponga un poquito en duda, pues, la información que se está aportando al exterior por parte de los llamados investigadores o difusores del tema de los no identificados?
Excelente lo que comentas, mi estimado Arturo. Mira, considero lo siguiente, al igual que tú y que muchos de nuestros amigos que estoy seguro que nos están sintonizando de esas épocas también, veía los debates maratónicos de Nino Canún, que como recordaremos eran varias horas, y estaban tanto los investigadores, los escépticos, y de repente cuando se da en el 11 de julio de 1991 con el eclipse total de Sol, el boom, digamos, de la investigación contemporánea del tema OVNI en México, cuando ya muchas personas empiezan a tener una cámara de video en sus hogares y empiezan a captar este tipo de extraños artilugios voladores, por decirlo así, de repente algo que se puede de inicio, y algo que coincido contigo, Arturo, diciendo las cosas como son, con Jaime Maussan, es que él dijo abiertamente que todas las personas que tuvieran estos videos se lo mandaran. Y yo creo que él nos esperó la cantidad abrumadora de la respuesta que tuvo de la gente. De hecho, perdón que te interrumpa, él no quería ir a los debates. Exacto. Quien lo motivó, quien le pidió que fuera, fue también otro gran difusor y conocedor del tema, don Luis Ramírez Reyes, ¿no? Uh-huh. Así es. Y aquí, como recordaremos, Jaime tenía previamente durante varios años, ya un considerable tiempo, su programa de 60 minutos, reconocido internacionalmente incluso su periodismo de investigación, como le llama, y de repente se da este boom, entonces él empieza a abordarlo, y considero lo que voy a decir a continuación, lo digo a título personal, con todo respeto para Jaime, a quien también le envío un afectuoso saludo, pero considero que como él no se esperó esta respuesta, repito, tan abrumadora de tantos videos, y posiblemente vio, pues que como decimos en México, una frase un poquito fuerte, pero real, que pudo haber matado 2 pájaros de un tiro. ¿Cuál? Primeramente, pues el abordar un tema a nivel de medios de comunicación como nadie lo había hecho, como valga la expresión, en paz descanse, como ni el mismo don Pedro Ferriz Santa Cruz lo había hecho a ese grado tan masivo, por llamarle así. Pero también la cuestión de repente económica, y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque después de eso es cuando Jaime durante varios años empieza a recorrer el país, durante varios años también, con sus conferencias, y que pues obviamente tenían un costo considerable, y lo demás pues ya es historia. ¿Esto a qué me refiero? Entre paréntesis lo menciono. Alguna vez, a pregunta expresa de su servidor, al mismo don Pedro Ferriz Santa Cruz, donde preguntándole de qué opinaba del medio de investigación en México actual, en ese momento fue en el año 2002 que se le pudo preguntar, don Pedro no mencionó el nombre de Jaime, pero lo dio a entender al decir lo siguiente, dice: lo que pasa que yo no estoy de acuerdo, algo así recuerdo que mencionó, que haya personas que lucren con el tema y se aprovechen de la ignorancia y el fanatismo de la gente, en vez de ilustrarlos. Es una reflexión que deja pensando don Pedro. ¿Por qué? Algo que repito y que yo le reconozco a Jaime es que abrió la caja de Pandora para el medio de investigación en México. Mediática. Exactamente, porque tú estuviste, por ejemplo, mi estimado Arthur, en el Congreso de Acapulco en 1999, si no me equivoco, sí, sí. Y donde desafortunadamente lo que voy a decir es vivo ejemplo, y tú lo viviste incluso más cercanamente que yo, que el póster que ilustró ese evento a nivel internacional fue el trompo chino de luz, que la fotografía la captó Arturo Robles Gil, que había sido Premio Nacional de Fotografía varias veces, un experto fotógrafo, y donde Jaime, eso obviamente pues no se le puede culpar a Jaime, pero sí, digamos, confió muchísimo. Y esta persona, Arturo Robles Gil, con esto pues dio mucho de qué hablar, y estoy seguro que a raíz de ahí internacionalmente no se dijo fue el Congreso de Jaime o fue Jaime, sino fue la ufología mexicana, que se aprovecharon de un momento mediático, porque el mismo Jaime lo quiso hacer, tú bien lo sabes, en Acapulco en 1999, como emulando el entrañable Congreso de 1977 que hizo don Pedro Ferriz Santa Cruz, en el mismo lugar, que llevó a Allen Hynek, que llevó a Jacques Vallée, entre muchos más. Entonces, esto nos habla de que, como decimos también en México, repito, Jaime en vez de darle al violín, indirectamente le dio al violón, y esto hizo que desafortunadamente no se puede generalizar, es así, pero perdimos hasta justos por pecadores. ¿Por qué? Porque el mismo Jaime, que no fue su intención, estoy seguro, hacer esto, confió demasiado en Arturo Robles Gil, y pasa esto. Luego,
Tú recordarás también, mi estimado Arthur, y esto fue una experiencia personal, en el año 2004 a mí me llega en lo personal un correo electrónico con varias fotografías de ovnis que podríamos decir demasiado buenos para ser verdad, las cuales me las enviaba el mismo Arturo Robles Gil, quería que las publicara. Yo siempre he tenido la prudencia de, antes de publicar o dar a conocer algo, investigarlo a fondo, lo analizo, lo investigo y le digo, ¿sabes qué es? Que esto es un montaje. Publico el montaje tal cual, como lo había hecho, y muy molesto, se comunica él conmigo, con varias personas del equipo de Jaime, y me invitan a un debate en vivo, televisado en las oficinas de Jaime, de Tercer Milenio, en ese entonces, en el año 2004, en Ciudad de México. Incluso estuvo por ahí Ana Luisa Cid, estuvo don Carlos Guzmán. De moderador, estuvo moderando, Carlos. Exactamente. Y en vivo, con mi laptop, yo le dije a Arturo Robles Gil que, y como lo hizo, él se molestó mucho. Y yo le dije a él al aire, le dije, es que mi afán no es con usted. Mis respetos porque usted es un experto en fotografía, incluso hasta de arquitectura, porque, entre paréntesis, yo de profesión soy arquitecto y he visto sus fotografías, son maravillosas, ¿no? Pero le dije, lástima que su conocimiento y su capacidad de fotógrafo lo utilice para mentir. ¿Esto por qué lo digo? Porque ese tipo de cuestiones son como pequeñas, valga la expresión, o pequeños golpes bajos que han sido al medio de investigación en nuestro país y que todos hemos tenido desafortunadamente ahí un resultado. Y posteriormente vinieron más desatinos, ¿no? Así es. Yo creo que, y digo, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero como que no la supieron medir, no la supieron controlar, este hecho, como tú dices, de abrir esta caja de Pandora mediática, en donde pues al final, no al final, sino estamos viendo que pues se les está volteando, o se les volteó, y no nada más a Jaime, sino a otros comunicadores que en un principio, a mí me da risa de que en un principio atacaban a Jaime y posteriormente trabajaban con él y luego posteriormente se salían a trabajar con él y lo volvían a atacar. Entonces ya se convirtió en un manoseo de información que sí, desafortunadamente repercute en las personas como tú que se esfuerzan en dar a conocer información investigada, en información seria, objetiva, centrada, y que desafortunadamente en este momento los grandes medios de comunicación ahora le están dando voz precisamente a este tipo de personas que lo único que hacen es tener información amarillista. Una cosa completamente ridícula, Salvador, Rafael. Ahorita la pelea de Carlos Trejo con Adame, dices, por Dios, caray, por Dios. Ahorita te venía mostrando un video, y lo vimos ayer, Rafael, de unos compañeros de un medio de comunicación de aquí de Querétaro, de ADN Informativo. Publican una entrevista que le hacen a pues un supuesto ufólogo o investigador, entre comillas. Tampoco tengo ningún problema en decirlo porque ahí está la información. Usted lo puede buscar en internet, ADN Informativo, y ahí va a ver el video que acaban de publicar, que es la entrevista que le hicieron al doctor López, ¿no? Investigador, donde en lo muy particular punto de vista, y digo, si está en un medio de comunicación está sujeto al escrutinio público al igual que nosotros, ¿no? Observo un afán de protagonismo, carencia de información, de documentación de lo que realmente está aconteciendo aquí en Querétaro, y ahora resulta, lo podemos ver de que, a raíz de esta entrevista, que brincan de ser investigadores a contactados y a iluminados, ¿no? Entonces ya se está convirtiendo en un espectáculo circense, y que pues afortunadamente hay personas como tú y otros, don Carlos Guzmán y otros, tratando de dignificar nuevamente el contenido, la información que se está generando aquí en el país, Salvador. Así es, mi estimado Artur, tú lo defines a la perfección al decir un espectáculo circense. Ahí le añadiría nada más de baja calidad, porque incluso este tipo de cuestiones dejan mucho que desear. Decía, por ejemplo, la cuestión de la tecnología. En este tipo de temáticas, como investigadores, siempre necesitamos actualizarnos, pero que esa misma tecnología para nosotros, en el mismo medio de la investigación, sea siempre un medio y no un fin. ¿Por qué? Porque si nos saltamos el medio y llegamos al fin, entra el ego, repito, entra el orgullo, entra ese tipo de cuestiones negativas que no nos llevan a nada bueno. Mencionabas tú, por ejemplo, el polémico caso a veces
del tema de los contactados, ¿no? Por ejemplo, quisiera rememorar rápidamente. En México, la investigación de contactismo, pocos investigadores la abordan o la tratamos de abordar, no porque no se quiera, sino porque se carece de una metodología, se carece de antecedentes, ¿no? Entonces tenemos que ir aportando todo esto, afrontando también con hipótesis y con metodologías de investigación que si no existen nosotros poco a poco irlas implementando. Quiero dar el siguiente ejemplo. Sabemos, por ejemplo, en Estados Unidos hace ya prácticamente casi 3 años que falleció el doctor Roger Leir. El doctor Roger Leir, una eminencia médica, que él era un escéptico conservador, por llamarle así en el tema, cuando en 1996 en un congreso del fenómeno OVNI en Estados Unidos, otro investigador, si no me equivoco fue de Errol Sims, lo invita a investigar un caso de supuesta abducción alienígena, y el doctor Roger Leir dudaba a todas luces de esto. ¿Por qué? Porque la razón le asistía a decir: es que yo no te creo eso, yo no considero que no es verdad, porque no hay las evidencias, carece de sustento. Le dice, sin embargo, posiblemente en esta persona abducida, por decirlo así, los rayos X arrojaban que tenía un extraño implante en su cuerpo, objeto. Es por eso que lo revisa el doctor Leir, lo accede a operar, y ¿cuál es su sorpresa? Que un pequeño objeto de aleación metálica, de varios tipos de metales, el cuerpo humano no lo rechazaba por estar envuelto en una membrana orgánica, y parece ser que este objeto emitía y recibía radiaciones, por así decirlo, o emisiones de radio también desde el espacio exterior. Esto, muchas personas pueden llegar a sus propias conclusiones. A raíz de ahí el doctor Roger Leir hizo entre 12 y 13 operaciones hasta el año 2012. Se volvió una interesada en el tema. Y él es lo que podemos decir en el tema, testigos de élite, ¿no? ¿Por qué? Porque ante eso, los escépticos a ultranza, que con todo respeto ya no son escépticos, simplemente niegan todo por negar. Negacionistas. Exactamente, negacionistas, Rafa. Que le dijeran en paz descanse al doctor Leir que no es cierto lo que él está haciendo. O al mismo John Mack, ¿no? Exactamente. Que iba más o menos en ese sentido, como que está escéptico en ese aspecto, y se mete a investigar lo que es la parte psicológica, la evidencia, y pues se convierte en un punto de referencia importante de los que nos interesan estos temas, y sobre todo para los escépticos, ¿no? Quieren testimonios de élite, pues ahí está. Exacto. Ahí están los astronautas, ahí están varios científicos de diferentes universidades en el mundo que dicen esto realmente está ocurriendo, ¿no? Y precisamente lo mencionamos, mi estimado Arthur, porque como bien mencionas, ahí están los escépticos, o como bien menciona Rafa, más que escépticos, mis respetos para los escépticos, más bien porque, como entre paréntesis menciono, yo creo que todos como investigadores, antes de investigar un caso tenemos que ser escépticos, pero abiertos, estar con esa apertura, pero sin creer nada de esto, simplemente investigar. Si los negacionistas quieren pruebas, ahí está. El doctor Roger Leir, mencionas bien a John Mack, Arthur, ¿y por qué lo digo? Porque son casos de élite donde precisamente nos muestra y nos demuestra que hay algo más allá, y no nos dejamos llevar simplemente, como bien mencionabas, Arthur, en este video que me mostraste amablemente antes de entrar al programa, donde esta persona, el doctor López, y lo menciono con todo respeto, pero también con toda firmeza, el tema de los no identificados, el tema de los ovnis merece respeto. Y el hecho, nosotros nada ganaríamos si tú, Arthur, tú, Rafa o su servidor quisiéramos ganar adeptos y decir, ¿sabes qué? Yo llevo 20, 30 años investigando ovnis, pero ahora voy a decir que también soy contactado. O sea, eso no lleva a nada, y al contrario, sigue dañando y sigue permeando muy fuertemente el tema, que merece un respeto. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo así? Voy a compartirles un ejemplo. El tema del mal llamado chupacabras, que como sabemos en el medio más serio del tema se le conoce entre varias denominaciones, entre ellas con las siglas EVA, de Entidad Biológica Anómala. Alguna ocasión tuve oportunidad de ir a una comunidad al interior del estado de Michoacán, de un caso de este tipo de entidades, y cuando ven y platicas con gente que su modus vivendi es el campo, por llamarlo de alguna manera, los animales de granja, y de la noche a la mañana 20, 30 cabezas de ganado están sin una gota de sangre, las gallinas, las cabras, pues imagínate, aparte de la cuestión económica que pierden,
pues su modus vivendi de sostener a su familia o a sus familias, a sus trabajadores, se pierde. Yo hablé con una persona de estas, y uno de ellos, ya un hombre bragado, 50 y tantos, 60 y tantos años de campo, que sabemos que son personas duras, llorando, con lágrimas en los ojos, me decía, entre miedo, decepción e impotencia, es que no sé por qué me pasó esto, no sé quién fue, me da miedo que vuelva, pero ahora ¿quién me va a recuperar esto? Mi trabajo. Entonces, cuando ves esto, es cuando dices, a ver, los medios sensacionalistas amarillistas del tema se han obsesionado con burlarse de la temática del mal llamado chupacabras. Pero yo invito a que si alguno de ustedes tiene oportunidad de ir a alguna de estas comunidades cuando pase esto, que sigue pasando, sigue sucediendo, y platicando con esas personas, esto tiene todo menos risible. Es algo serio que sigue sucediendo y precisamente hago ese llamado a los que se dicen escépticos, que repito, como mencionaste muy bien, Rafa, más que escépticos son negacionistas, se esfuercen por aportar algo, y si lo niegan, que tengan las pruebas en cuáles se basan para negarlo, porque nosotros como investigadores, si decimos algo que no es, lo comprobamos, pero también si decimos por qué es, también lo comprobamos. Fíjate que ahora que mencionas que es un tema muy, muy, muy serio, sí abarca diferentes aspectos de la cotidianidad, ¿no? Recuerdo ahora, y digo, no me dejarás mentir, cuando acudimos al municipio de Huimilpan para ver los aplastamientos, allá por el año 2012, me parece, en septiembre me parece, estuvimos haciendo la investigación de campo, y la mayor preocupación del dueño de la parcela era precisamente eso, ¿no? Oye, ya perdí toda mi cosecha. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y como tú bien lo dices, son personas que conocen su entorno, conocen de alguna manera su negocio, conocen lo que afecta, lo que no afecta, los fenómenos climatológicos. Y nosotros les preguntábamos, ¿esto es normal para ustedes? No, esto no es para nada normal. Nosotros ya tenemos bien identificados cuándo hay que cosechar, cuándo hay que sembrar, los fenómenos naturales, porque de eso viven. Entonces sí notamos, yo noté bastante preocupado al dueño de la parcela, principalmente por eso. Pues a mí no me interesa si descendieron o no descendieron aquí los marcianos, ¿no? Me interesa pues mi forma de vida, ¿no? Ahora nos pasamos también al aspecto psicológico de las personas. Imagínate la desesperación que debe de tener una persona de tratar de contar, de tratar de compartir una situación que, pues si la comparte el de enfrente o quien se la comparta, va a decir, estás loco. Entonces, sí creo que es importante dignificar y darle la seriedad a este tipo de temas. Y, caray, sí me apena mucho que nuestros colegas, nuestros amigos al exterior de la República Mexicana, pues conozcan de mala manera la información que en su momento o que pudiera ser una evidencia verdaderamente tangible e importante, ¿no? Y ahora que estamos hablando de esto, precisamente nuestro buen amigo Rubén Uriarte de Los Ángeles, California, está al pendiente de ahorita de las transmisiones de Factores Conocidos. En el próximo programa de Factores Conocidos lo vamos a entrevistar, ya lo habíamos comentado, te manda saludos, tuve la oportunidad de platicar hace rato con él a través de vía telefónica, y también él es un punto de referencia importante en la Unión Americana, ¿no? Junto con Noé Torres y otros grandes investigadores del fenómeno OVNI. Él hace unos días estuvo precisamente en las cercanías del Área 51, que también ese es otro tema mediático que en la actualidad pues, se ha puesto muy de moda, ¿no? ¿Y a través de qué? De las redes sociales. Rafael, una pregunta, un comentario. No, pues ahora que comentas de esto de que hablábamos fuera de cámara, Salvador y yo, de este choteo dicho coloquialmente, como decimos aquí en México, que se ha dado a raíz de fenómenos como esto, que inició siendo una broma, aunque probablemente no fue tan broma, quizás fue plan con maña, como decimos. Me refiero a este fenómeno de ahora todos asaltemos el Área 51 y que ya hay más de 600,000 registrados por Facebook, como si se tratara de una fiesta pues de millennials, ¿no? O algo así. Entonces ahora se ve como choteo algo que no lo es. Evidentemente Área 51 pues es como un ícono del tema del misterio, aunque muy probablemente ya no hay nada, porque cuando este tipo de lugares se convierten en algo tan mediático, pues es evidente de que ya no hay, ya lo que podría haber habido ahí ya no existe, ¿no? Está, por ejemplo, a los alrededores de la llamada Área 51,
pues muchas otras bases ultra secretas, que esas sí ni siquiera se ven, que están bajo tierra, que todo lo tienen así callado, porque realmente pues lo que ya se vuelve público pues ya deja de ser algo que probablemente te dé una beta de investigación real, ¿no? Sin embargo, acá pues ya se presta para el choteo, ¿no? Le estaba platicando acá a Salvador que a raíz precisamente de este fenómeno viral, como se le dice ahora, del Área 51, ahora resulta que hay otro grupo que ya se formó en Facebook, que para ir al Triángulo de las Bermudas, ¿no? Entonces, ¿ahora qué sigue? O sea, ¿qué es lo que sigue en todo esto, no? El Área 51 es la base secreta más conocida del mundo. Exactamente, pero que de esto desafortunadamente, yo lo veo desafortunado desde el punto de vista que en lugar de darnos pie a que se difunda la investigación auténtica, como lo que está explicando Salvador, pues se presta ya a bromas, a memes, a que la gente diga, ay, sí, esos loquitos que ven marcianitos, miren, están tan loquitos que ya se van ahí a acampar afuera del Área 51, ¿no? O memes que yo le enseñaba acá a Salvador Mora de que ahora ya andan ofreciendo platillos voladores y que directo del Área 51 y este tipo de cosas, ¿no? O sea, a uno le puede dar risa, pero luego al final de cuentas ya no te da tanta risa porque dices, oye, pues es que lo que tú decías, Salvador, es que estamos hablando, cuando entre más, no nada más del fenómeno OVNI, sino de muchos fenómenos paranormales o del misterio, como se dice ahora, al final de cuentas los que son víctimas, o en el peor de los casos, o testigos en el mejor de los casos, son gente real como nosotros, que muchas veces ve afectado su patrimonio, su reputación, su vida, su profesión, porque se enfrentan a fenómenos que salen por completo de lo que es el estándar o el común, y entonces tu vida se te ve afectada como persona, como profesional, como lo que sea. Entonces yo creo que darle la seriedad a lo que verdaderamente merece, y en eso yo creo que estamos de acuerdo. No sé tú qué opines, Salvador. Totalmente de acuerdo contigo, Rafa, porque la investigación a fondo de estas temáticas, considero que siempre debemos, como investigadores, leer entre líneas. Tú sabes muy bien eso, mi estimado Arturo, en el periodismo eso se dice, que a veces te pueden decir o dar a entender algo de manera subliminal, tal vez no directamente, pero sí indirectamente, y tenemos que leer entre líneas. ¿Cómo? Claro. A través de varias cuestiones, varios casos, investigadores, medios de comunicación, un gran etcétera. Esos sucesos desafortunados recientes, como ese evento de muchas personas que querían, como mencionaba Rafa, asaltar o ir al Área 51, y que la Fuerza Aérea estadounidense se pronunció de que si quien se atreviera a traspasarla, pues se enfrentaría a las consecuencias. Esto considero que hay, como decimos en México, gato encerrado. Sin poderlo yo asegurar, obviamente, porque no me consta, pero sí haciendo una hipótesis en este olfato de investigador que a veces podemos tener, mi estimado Artur. Atando cabos, hace ya 2 años y medio sabemos que Luis Elizondo, entre varios más, salieron a la luz diciendo que el Pentágono había o sigue sustentando un programa secreto con recursos negros, como le llaman también por ahí, de investigación OVNI. De repente sale la agrupación To The Stars, hacia las estrellas, que ha liderado el ex cantante de la banda de rock estadounidense Blink-182, y empieza a darse algo muy serio a raíz del tema, se empieza a dar un interés muy formal, y History Channel acaba de lanzar la serie o la miniserie de investigación de nombre No Identificado, donde precisamente empieza a entrevistar pilotos, personas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, repito, testigos de élite, donde ellos empiezan a decir sus propios testimonios por primera ocasión, algo que no había sucedido en la historia de la investigación OVNI en ningún país. Y donde, repito, de repente la gente empieza a tomar todo esto más en serio. Mucha casualidad, que de repente, ¿sabes qué? Pasa lo del Área 51 y la gente empieza a mofarse, empieza a burlarse, y otra vez el tema empieza a decaer. Esto nos llama a la reflexión que posiblemente hay intereses que se empiezan a dañar, de que todavía no se quiere o no se busca que la gente empiece a conocer abiertamente más sobre el tema. Otra cuestión de hace pocos años, ¿no? Supimos de este empresario estadounidense, Robert Bigelow, donde él mismo dice, es que yo, de mi propia fortuna,
he podido sustentar investigaciones en todo este campo, y a mí me consta que existe la vida extraterrestre inteligente, y no solo en el espacio, sino en la Tierra. Esto nos habla de que ya son voces autorizadas, repito, testigos de élite que hablan al respecto. Que por cierto, que a hacerles mención, casualmente el domingo anterior, hace 2 días, estuve platicando con Emiliano Torres, quien es el director de la torre de control del aeropuerto de la ciudad de Morelia, y donde él mismo reiteró lo que muchas veces me ha dicho: ¿sabes qué? Yo también era escéptico en el tema, pero cuando yo mismo empiezo a ver este tipo de fenómenos, como él le dice, en las pistas del aeropuerto, he tenido que detener la aviación, aviones que no he podido dejar aterrizar, aviones que no he podido dejar despegar por este tipo de cuestiones, pues nos habla, repito, que esos testigos de élite, cuando hablan y con sustento y con bases, algo más nos dicen. Que por cierto, envío un caluroso saludo a mi gran hermano Onésimo Mendoza Herrera, quien estuvo precisamente ahí conmigo, con Emiliano Torres, y que él también pudo sustentar todo esto. Un saludo también a Rubén Uriarte, que nos está por ahí sintonizando. Que por cierto, mi estimado Arturo, mi estimado Rafa, quisiera comentar lo siguiente. Hay veces que decimos, bueno, ¿por qué no generalizo? Y lo digo con todo respeto, pero muchas de las nuevas generaciones que se interesan en estos temas, ¿por qué de repente se está haciendo como un círculo vicioso en el amarillismo y el sensacionalismo? Considero, punto número 1, es porque les gana, repito, ese ego y ese orgullo personal de sobresalir por sobre los demás. Eso no va a llevar nada bueno. Hago esa observación a todos ustedes que quieran adentrarse en este tema. ¿Qué es lo que va a llevar a algo bueno? Mencionaba Artur, mencionabas tú, Rafa. Nosotros, cuando iniciamos en esto ya hace algunas décadas incluso, nos basamos, nos motivamos, nos inspiramos incluso en nuestras anteriores generaciones. Llámese un don Pedro Federico Santa Cruz, llámese un Jorge Reichert, entre muchos más en nuestro país. Ramiro Garza. Ahora no estoy diciendo que nosotros, en los que ustedes consideren que puedan ser un punto de motivación y de referencia, de fuentes dignas de información, para que también puedan ustedes ir pasando esa estafeta. ¿Por qué? Y llegar a lo que México fue, por ejemplo, en los 70s, con estos grandes congresos como el de Acapulco en 1977, y que en la actualidad, por ejemplo, vemos, tengo que mencionarlo, países en España con nombres como Pedro Amorós en el fenómeno paranormal, países en Chile, como también comentabas, Arturo, envío un afectuoso saludo, como Elizabeth Ramírez, que está aportando mucho a través de su programa Hablemos de, entre muchos y muchos más. Esto nos habla de que el tema no está perdido, sí está estancado, pero que esté en nosotros el rescatarlo, el recuperarlo y hacer un lado ese sensacionalismo, ese amarillismo y ese deseo de protagonismo que tanto daño han hecho. Pues Salvador, realmente unas palabras muy interesantes para la reflexión y justas para ir cerrando esta emisión de Factores Conocidos. Tenemos 5 minutos ya para concluir y pudiéramos hablar de N cantidad de cosas. Faltó abarcar el tema paranormal, faltó abarcar el tema de la criptozoología, pero sí era importante y prioritario hablar del estatus de la investigación en México y de las consecuencias de los medios de comunicación, no solamente digitales, sino radiales y televisivos, que han influido precisamente en beneficio o en la debacle precisamente de este tipo de información. Nosotros aquí en Factores Conocidos procuramos tener un enfoque centrado, un enfoque objetivo y señalar las cosas como son. Hace un momento hablábamos de este pseudo investigador o de otros que hemos estado mencionando. No es que nosotros estemos atacando, simplemente estamos señalando y mencionando la información que ellos mismos dan a conocer a través de los medios de comunicación. Entonces, creo que es importante en este momento para la investigación en México, pues dignificar y sentar las bases para una correcta metodología de investigación, como hace un momento lo comentabas, en el procesamiento de imagen, en la parte psicológica, en la parte metalúrgica, en la parte de video, de audio, en fin, e ir construyendo unidos una certidumbre o una orientación para todo ese tipo de personas que, como bien lo habíamos comentado a lo largo del programa, pues buscan tal vez una respuesta, la que sea, pero la que sea verdad y que tenga un peso verdaderamente objetivo. Rafael, ya para despedirnos, un último comentario. Pues yo creo que algo que el buen don Jorge Reichert pues nos comentó a varios de nosotros desde hace años,
Don Jorge nos ha dicho que en estos asuntos hay que tener siempre la mente abierta. No creerte absolutamente nada, pero no negar tampoco nada. Es simplemente estar en ese justo medio, en donde esto, como bien indicabas hace unos minutos, Salvador, estoy totalmente de acuerdo contigo y estoy seguro que Arturo también, porque así lo hemos comentado prácticamente en cada emisión de Factor Desconocido. Esto no se trata de un tema de creencias, no es de fe, no es una secta, no es una religión, no estamos por ahí. Esto es un asunto de conocer, de saber, de investigar, de poder contrastar diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, de, por ejemplo, ser capaz de escuchar opiniones tanto a favor o en contra de alguna investigación en particular. Yo, por ejemplo, no tengo empacho en escuchar, por ponerles un ejemplo, ¿no?, aquellos que dicen a los terraplanistas, por ejemplo. En algún programa hablábamos de las teorías de la Tierra plana. Yo conozco a investigadores o supuestos investigadores o divulgadores de este tipo de fenómenos que se ríen y ridiculizan y tratan muy mal a los terraplanistas, por poner un ejemplo, ¿no? Sin embargo, creo que habemos también algunos que somos capaces de escuchar sus razones, sus argumentos, sin burlarnos y respetar, justo con el mismo respeto con el que a mí me gusta que me traten cuando hablo de los temas que yo investigo. Y entonces puedo no estar de acuerdo contigo, que era lo que hablábamos fuera de cámara, Salvador, pero eso no significa que te falte respeto o que no seamos amigos, o con Arturo podemos tener puntos de vista diferentes, pero eso no significa que no tengamos respeto uno por el otro y que podamos aportar cosas que signifiquen algo para la investigación. Entonces es ese llamado, el llamado de no creer absolutamente nada de lo que venimos a decir aquí, investigar y mantener la mente abierta. Brevemente, Salvador, 30 segundos para concluir. Gracias, mi estimado Arturo, mi estimado Rafa. Primeramente, agradecerles siempre el favor de su atención, que esperando que sea una de varias que estar por aquí, y hacerles esta reflexión en voz alta a todo el amable teleauditorio. En la esfera azul tenemos una frase que dice: ver el cielo con los pies en la tierra, en unidad en unidad con la diversidad, y sobre todo, retomar esta frase: respeto que tienes todo el derecho de opinar, y que yo puede que no esté a favor de lo que estés diciendo, pero siempre defenderé el derecho que tienes de decirlo. Eso es lo que hará que lleguemos o nos acerquemos a las auténticas respuestas de estos temas. Pues así concluimos esta emisión de Factores Desconocidos. Nos vemos el próximo martes en punto a las 7 de la noche a través de www.smradio.com y a través de Facebook. Nos vemos la próxima emisión de Factor Desconocido. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m.